está pasando en el mundo? Oigan, ¿quién pudo dejar esta basura en la escalinata del Congreso? Un repaso por la coyuntura regional e internacional. Continuamos en Fundab Radio y bueno, estábamos recién diciendo en la apertura todo lo que teníamos. Vamos a hablar ahora de lo que pasa en movimientos estudiantiles de otras latitudes. Justamente el fin de semana, más precisamente el jueves, estuvimos con los compañeros de la Fundab en el 15º encuentro estudiantil que se realizó en Berazategui junto con otras agrupaciones, otras federaciones, otros centros de estudiantes de distintos lados, de La Plata, de Córdoba, de Lanús y también de Paraguay. Y allí conocimos a Olga Valdés, estudiante de la Universidad de Asunción, si no me equivoco, y forma parte del movimiento estudiantil Avanzar de Paraguay. Si no fallan las comunicaciones, la tengo del otro lado. Olga, Federico te saluda, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos por hacerte un tiempo. Bueno, en primer lugar, comentar un poco lo que fue el evento del fin de semana. Nosotros estuvimos un ratito el jueves, hubo un campamento con los compañeros de Miles, con los compañeros del FUNE, de distintas agrupaciones y federaciones. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo estableciste el vínculo? ¿Y cómo ves el movimiento estudiantil en la Argentina siendo de otro lugar? Sí, o sea, la verdad que este es el segundo año que la agrupación estudiantil Avanzar participa plenamente. Hace como 2 años habíamos ido como Frente Estudiantil por la Educación, del cual la agrupación también era parte. Y la verdad es que Mariano Galotti, que es parte del Miles, viene teniendo comunicación con nosotros hace como 3 o 4 años, desde el Una No Te Calles, que se puso en comunicación con nosotros desde esa movilización, y entonces hemos tenido ya una comunicación constante. El primer año que fui, realmente me percaté de que a pesar de nuestras diferencias, éramos muy similares en cuanto a discurso, en cuanto a ideales y en cuanto a cosas que queremos lograr, ¿verdad? Que es luchar por una educación pública, democrática y de calidad. Y es que por eso que hemos decidido como agrupación ya ir cada año y estar en constante contacto, ¿verdad?, entre Paraguay y Argentina, porque entendemos que las realidades no solamente nos aquejan por países, sino a nivel América Latina, y que debemos estar en constante comunicación y más que nada unidos en pos de una lucha más frontal y en pos de una unión real. Vos estudiás en la Universidad de Asunción, ¿verdad? Sí, yo soy de la Universidad Nacional de Asunción, que es una de las 8 universidades nacionales que tiene el Paraguay. Es también así la primera y en realidad la más grande. Es una universidad estatal, pero no es pública, porque en Paraguay no existe educación universitaria pública. Es más barata que una universidad privada, pero aún así existe un arancelamiento que va creciendo en vez de disminuir en pos de una educación pública, ¿verdad? Desde el año pasado, cuando fui al primer campamento, justamente conversábamos de eso con los compañeros de Argentina, de lo bueno que es que los militantes de Argentina estén en pie por la defensa de la educación pública, ¿verdad? Porque si bien ya es un derecho adquirido en la Argentina, eso no significa que no sea un derecho que pueda ser eliminado en cualquier momento, y más con los gobiernos de derecha que estamos sufriendo. Si bien en Paraguay aún no tenemos educación pública, desde la agrupación estudiantil Avanzar queremos caminar, queremos construir hacia la educación pública, porque estamos convencidos en realidad que la educación es un derecho de todos y todas que no puede ser negado a ningún joven, y por eso estamos caminando hacia eso. Este año en nuestro país se cumplen 70 años de la quita de aranceles, de la gratuidad universitaria, que fue una conquista del gobierno de Perón y que se mantuvo, pero bueno, como vos decías, no es un derecho ganado, y más aún cuando uno escucha a compañeros de un país latinoamericano hermano como es Paraguay, tan cercano geográficamente a nosotros, y que todavía ese derecho, por ejemplo, no se pudo cumplir. Así que imagino que debe ser una de las primeras reivindicaciones del movimiento estudiantil paraguayo, ¿no? Claro, si bien lastimosamente en Paraguay aún no se percibe la concepción de derechos como la hay en Argentina, ya que aún no hemos salido de la transición democrática luego de la caída de la dictadura. Ahora, para poner en contexto a los oyentes, Paraguay fue el país con la dictadura latinoamericana más larga. Más larga, claro. Y al caer el dictador, tuve una persona del mismo partido, entonces como
es todavía un país bastante conservador y bastante unido en prácticas dictatoriales. Y el acceso a la salud, el acceso a la educación, a la vivienda, al agua, que son derechos humanos, no son concebidos de la misma manera en Paraguay. O sea, con decirte que nosotros en el 2008 recién logramos el acceso a la salud pública gracias a la subida de un presidente un poco más socialista, ¿verdad? Entonces, la percepción de derechos en Paraguay como que no está muy instalada, pero es algo en que debemos, o sea, en que debemos encaminar nuestra lucha para que las personas entiendan que tanto la educación, la salud, la vivienda son derechos humanos inalienables que deben trabajarse y que deben construirse y que el Estado debe cumplir con ellos. Puntualmente, hablando del movimiento estudiantil Avanzar, ¿de qué se trata? ¿Se trata de una amplitud heterogénea de distintos posicionamientos políticos o es un rejunte de partidos políticos? ¿Cómo es la concepción política que tienen como movimiento estudiantil ustedes puntualmente? Realmente nosotros somos una agrupación estudiantil. Estamos ahora mismo solamente en la Facultad de Filosofía de la UNA. Ajá. Si bien tenemos ganas de pasar a otras facultades, estamos todavía en la construcción de eso. No estamos con ningún partido político porque creemos que la militancia estudiantil debe ser independiente y más porque los partidos políticos, capaz no en Argentina, pero sí en Paraguay, utilizan mucho a los jóvenes para cuestiones más bien logísticas, pero le quitan al joven su rol político y no le permiten participar de las reuniones, o los espacios de toma de decisiones no son precisamente de jóvenes, sino más bien de personas adultas, por lo que no creemos sano que el movimiento estudiantil se involucre con los partidos políticos y para que sus reivindicaciones sean meramente estudiantiles, ¿verdad? Nosotros nos consideramos militantes universitarios y nuestras reivindicaciones son estudiantiles, si bien apoyamos a sectores sociales desfavorecidos como campesinos, docentes, mujeres, trabajadoras sexuales, todo lo que tenga que ver con sectores con vulnerabilidad de derechos por el Estado, estamos apoyando siempre sus reivindicaciones, pero no nos metemos a la interna de la organización porque nos reconocemos estudiantes universitarios y entendemos que capaz no vamos a hacer, o sea, que si bien es una lucha de todos, no podemos entender la realidad de estas personas, pero sí tenemos la realidad del estudiante universitario que se levanta temprano, que tiene que trabajar, y en Paraguay en un porcentaje de estudiantes universitarios que... Entonces, tenemos un montón de trabajándolo día a día, ¿verdad? Por Bien. eso no, y también lo que es el voto que A ver, de dinero de un partido. Olga, se escucha un poquito con alguna interferencia. A ver si te mueves un poquito, o no sé, ¿estás caminando vos con el teléfono? Porque se escucha con alguna interferencia ahora. Un poquito más lejos, a ver. Ahora me estoy quedando quieta. Ahí se escucha perfecto. Ahí se escucha perfecto, Sí. genial. No, y como te decía, sí. Estamos convencidos que cuando uno acepta dinero de terceras partes, ese puede interferir muchas veces en las construcciones que uno va haciendo, por lo que el dinero que manejamos en el movimiento hacemos actividades autogestivas, vamos viendo esas cosas como para que sea más fácil y podamos concentrarnos en cosas más importantes, ¿verdad? Claro. Vos mencionabas recién, enumerabas una serie de frentes de masas en los cuales ustedes, bueno, tienen inquietudes y tienen relación, hablabas del movimiento campesino y hablabas del feminismo, del movimiento de mujeres, que es un tema que acá en Argentina, acá en Buenos Aires, se ha desarrollado bastante en los últimos años, que ha entrado en la agenda pública. Bueno, el año pasado hubo manifestaciones masivas, el aborto legal, seguro y gratuito casi es ley, y las universidades van desarrollando de a poco temas respecto a eso. Por ejemplo, acá en la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, tenemos un protocolo de género contra la violencia machista que se está empezando a implementar. Allá en Paraguay, ¿cómo está este tema y particularmente en la universidad? En realidad, el movimiento feminista está creciendo bastante en Paraguay, como hace 3 años, luego de la primera marcha organizada del 8M que se realizó, donde diferentes sectores feministas se fueron aglutinando y organizaron la marcha. En Paraguay existe una plataforma universitaria feminista donde chicas de diversas universidades, por fuera de los espacios de movimiento, por fuera de los partidos políticos, se reúnen, conversan las necesidades de las universitarias
y van en representación de las universidades a la organización del ¿verdad? Ujú. Pero sí como hay bastantes cosas por hacer todavía. El año pasado nosotros habíamos ganado el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y se creó por primera vez la Secretaría de Género y Diversidad, ¿verdad? Donde tratábamos de abordar situaciones de acoso de parte de docentes, hacíamos acompañamiento a las víctimas. Y en ese marco, compañeras de la Secretaría habían hecho un video en apoyo a la legalización de la ley por el aborto en Argentina y lo subimos a nuestra página en Facebook, pero tuvimos que eliminar el video de todos los comentarios que le llegaron a las compañeras de amenazas, Bueno. amenazaron a las madres de las compañeras de que la iban a echar de laburo, entonces tuvimos que bajar el video por resguardar la integridad de ellas, ¿verdad? Pero ¿Y de dónde salían esas para darles amenazas? un panorama de lo... ¿Perdón? Esas amenazas, ¿de dónde salían? ¿Que eran trolls? Algunos eran trolls, otros eran así perfiles de personas que sin miedo hacen las amenazas. Y es más, el video se emitió en un programa farandulero llamado El Repasador, donde mostraron las caras de las compañeras, se burlaron de ellas, repetían y repetían el video. O sea, militar el feminismo en Paraguay es aún muy difícil. En los movimientos, como ellos se hacen llamar, pro vida o pro familia, están muy fuertes por acá, por lo que te decía anteriormente, todo el conservadurismo y la mentalidad dictatorial que existe aún, pero sí el movimiento feminista está creciendo bastante. Desde la agrupación estudiantil Avanzar, la mayoría de las chicas somos militantes feministas, o sea, de hecho que es una agrupación en un 80% de mujeres. Trabajamos mucho con los compañeros varones. La mayoría de las líderes y representantes son femeninas. Claro, por nuestro espacio al menos tratamos de llevar eso de la mejor manera y también con los espacios, ¿verdad? Pero como te digo, la universidad nos cuentan con un protocolo, con un protocolo de acción ante las situaciones que están en las universidades y tampoco quieren hacerlo, ¿verdad? Si bien hemos intentado llevar proyectos a la universidad aún se niega a eso. Es más, el año pasado, no, como hace 2 años, el Ministerio de Educación había quitado una resolución que eliminaba la palabra género de todos los materiales del Ministerio de Educación y Culto, y entonces muchísimos materiales fueron eliminados de la educación secundaria y primaria. Ahora eso fue un retroceso enorme. Tuvimos un ministro de Educación que salió a decir que iba a quemar libros en la plaza pública, como quemaban brujas hace tantos años, o como quemaban a mujeres que ellos llamaban brujas, por así decirlo. Entonces, realmente se vive una situación de retroceso bastante grande aún en Paraguay en comparación a los países de América Latina, pero estamos experimentando una serie estamos en un tiempo donde los espacios se están aglutinando, donde se están organizando y donde esperemos que esas organizaciones de acá a unos años o de acá a unos meses, si es mejor, podamos realmente plantear soluciones verdaderas y reales, ¿verdad? Para que el país pueda avanzar. Y así será sin dudas. Paraguay fue uno de los primeros ejemplos en el cual se notó el lawfare, el tema de estos nuevos mecanismos de destitución cuasi institucional hacia líderes latinoamericanos. Digo, el golpe de Estado que sufrió Lugo fue varios años antes que el sufrido por Dilma y fue de alguna forma pionero, lamentablemente, en este sentido. Ustedes, desde el movimiento estudiantil paraguayo Avanzar, ¿qué mirada tienen acerca de los procesos latinoamericanos de los últimos años de conquistas sociales? Hablo de Lugo, hablo de Chávez, hablo de Néstor y Cristina, hablo de Lula, Correa. ¿Qué piensan al respecto? O sea, realmente, si bien lo que pasó con Lugo, o sea, porque nosotros somos una agrupación medianamente joven, nos trabajamos recién por los 3 años, muchos de nosotros éramos estudiantes secundarios, en algunos casos casi primarios. Cuando pasó lo de Lugo, entendemos que eso fue un proceso súper importante para la comunidad latinoamericana. Es más, obtuvimos conquista de derechos gracias a la presidencia de Lugo. Bien, tenemos nuestras críticas hacia el espacio que ocupa
o sea, hacia el espacio que posiciona Lugo, pero creemos que Lugo fue una figura bastante importante en ese momento y creemos que es necesario nuevamente hacia figuras latinoamericanas que realmente aporten al crecimiento de la sociedad, porque eso es lo que comentaba Campamento. O sea, va a servir a Paraguay volver a tener un presidente que esté con el pueblo. Sí, en Argentina la situación es otra, si en Brasil la situación es otra, si en Colombia la situación es otra. O sea, nosotros necesitamos países latinoamericanos con presidentes que estén con su pueblo para que realmente las políticas públicas vayan creciendo y vayan avanzando, porque si no vamos a estar siempre detenidos en pequeñas burbujas donde no vamos a poder crecer realmente, ¿verdad? Eso se refleja en Paraguay en el 2023 tiene que firmar un tratado súper importante con Brasil. Y si bien no tenemos confianza en que el presidente de Paraguay pueda llevar reivindicaciones para su pueblo, si las tuviéramos sería igual, porque entendemos que la presidencia en Brasil tampoco tendría intenciones de que Paraguay crezca o que Paraguay salga con causas favorables de ese tratado. Claro. Perdimos la UNASUR, se debilitó el Mercosur, la CELAC, ejemplos de unidad latinoamericana, de actuando en conjunto, coordinada, organizadamente, y eso sin duda es un gran golpe para las economías regionales, sin lugar a dudas. Bueno, Olga, Totalmente. ha sido un placer, te agradezco que te hayas hecho un ratito para poder hablar con nosotros, ha sido un placer conocerte, conocer la realidad de lo que pasa en otras latitudes de la región, porque estamos más cerca de lo que pensamos y siempre es muy lindo escucharse y poder compartir experiencias. Totalmente, ojalá que la próxima vez que hablemos tengamos mensajes más esperanzadores y realmente vayamos caminando hacia una América Latina más unida y más unida en el pueblo y con mayores derechos. Seguramente. Bueno, muchas gracias y un fuerte abrazo, mucha fuerza. Abrazo, muchísimas gracias por el espacio. Ahí pasaba Olga Valdés, estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, forma parte del movimiento estudiantil Avanzar, allá en Paraguay, con algunas realidades diferentes y otras cosas parecidas. Paraguay tiene un gobierno que forma parte de esta avanzada de derecha, neoliberal de la región. Mario Abdo es el presidente que fue elegido el año pasado, que es el hijo del secretario privado del dictador Stroessner, que fue la cabeza de la dictadura más larga de toda Latinoamérica, de los procesos dictatoriales de mediados del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, con otras realidades, pero también con cosas parecidas, siempre está bueno poder intercambiar lo que pasa en Latinoamérica. El año pasado tuvimos a un compañero de Lunes, que es el Frente Estudiantil Colombiano. El movimiento estudiantil colombiano está teniendo muestras de unidad y de fuerza en la calle muy fuertes, muy significativas. El año pasado hablábamos de un paro que se realizó en distintas universidades, de forma transversal a todos los claustros y a todos los sectores de las universidades, muy fuerte, muy largo que se hizo. Chile también tiene a su movimiento estudiantil buscando la gratuidad, la quita de aranceles. Lo mismo escuchábamos de los compañeros paraguayos y así vamos a seguramente seguir conversando con otros compañeros de la región. Acá en Argentina, y lo decimos porque es una cosa que hay que defender, que no podemos dar por saldada, y acá en la UNDAB, en la Universidad Nacional de Avellaneda, la estamos tratando de poner en valor, la estamos tratando de visibilizar. Hace 70 años que se dictó la gratuidad universitaria, hace 70 años que, gracias a la voluntad política de un gobierno, que fue el de Perón, se quitó los aranceles para la educación pública, ¿no? Y a partir de ahí realmente se dio un proceso de democratización de la universidad, con sus marchas, con sus contramarchas, con sus deudas pendientes y con todo lo que fue pasando alrededor del tiempo, pero la gratuidad es una conquista popular que no podemos perder. A 70 años, en un contexto de universidades nacionales y del conurbano nuevas y no tan nuevas, que siguen luchando por poder garantizar este derecho a miles de estudiantes y trabajadores. En ese sentido, no lo podemos perder y lo tenemos que dejar bien fuerte para que a Macri, para que a Vidal, para que a los momentáneos dueños de la pelota ni se les ocurra avanzar contra la educación pública, si bien lo intentan. Ya hemos dado muestras de
de fuerte organización y contundencia en la calle, como lo que fue el año pasado, en septiembre, la marcha universitaria, que fue realmente muy grande, muy grande. Todas las acciones que estamos estableciendo como movimiento estudiantil contra los despropósitos en el manejo del boleto estudiantil, contra la baja de becas Progresar y Cursar. Seguimos tratando de organizarnos, primero los estudiantes, porque es donde nos toca militar, pero junto con los docentes, junto con los no docentes, junto con los graduados y con todos los que hacen a la universidad, junto con otras universidades, y también si podemos ir más allá de la frontera, mejor. Así que bueno, ahí pasaba la entrevista. Cuando volvamos tenemos más Fundab Radio.